Así vamos a entrar de inmediato con el análisis, profundizando, quiero decir, acerca de este caso que ha generado tal nivel de conmoción en Venezuela y en distintas partes de nuestra América Latina. Para ello se encuentra aquí en nuestros estudios el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Fiscal, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, efectivamente agradezco tu invitación, la amabilidad de Telesur, de Patricia, a todos ustedes por haberme hoy hecho esta importantísima presentación en vivo, ¿no? Así es. Digamos, como dicen, en pleno desarrollo de las noticias, pues, y en plenas pesquisas. En plenas pesquisas, y quiero preguntarle a propósito de lo que ha significado, fiscal, ¿qué punto de la investigación permite comenzar a hilar los hechos para dar con los culpables? ¿Cuál es ese punto que les permite a ustedes comenzar a dar luces acerca de las investigaciones de 2 años? Sí, bien importante la pregunta, obviamente, ¿no? Yo diría que esta investigación que ha llevado con muchísima seriedad el Ministerio Público, apoyados obviamente con los órganos auxiliares de justicia, en este caso muy importante la participación del 6CPC, del SEBIN, ahora hemos incorporado al GOES, etcétera. En estos 2 años, el número de fiscales que hemos destacado acá son 6, entre nacionales y provisorios y auxiliares. Y cuando te digo de esta fase de la investigación que nos ha llevado a la serie de imputaciones ante el Tribunal Cuarto de Control, que acaba de ocurrir ahora, 12 personas han sido imputadas y privadas de libertad a partir de esa audiencia que está en desarrollo, está por culminar, más la que ocurrió el día de ayer con el delator, Con que Glenn admitió los Castellanos. hechos de nombre de Glenn Castellanos. Ahora, la pregunta tú la has dicho muy clave. ¿Cómo llegamos allá? A Glenn Castellanos? Así es. Yo diría que fue clave, sin duda, un hecho donde una doméstica, una ama de llaves que trabajaba en la casa de la familia Lanz desde aproximadamente 20 años, o un poco más. Nosotros la entrevistamos en la primera etapa en la primera fase de la investigación, es decir, ponte tú, la desaparición fue denunciada al final de la tarde del 8 de agosto, ya el Ministerio Público el 9 de agosto estaba en Maracay, los fiscales entrevistando al entorno familiar, a los allegados, etcétera, y entrevistamos a esta ama de llaves de nombre Marjorie Acevedo, trabajadora doméstica de gran confianza de todos ellos, quien sorprendentemente pudimos descubrir, y fue el primer hallazgo de esta tercera fase de investigación. Te hablaré de la fase, la primera, la segunda. Muy bien. Y esta tercera, en donde de pronto vemos que su residencia habitual en Maracay, Estado Aragua, sorprendentemente aparece cambiada en el estado Zulia, en un sector conocido como Menegrande. Obviamente fue un hallazgo importante y la trajimos acá a declarar. Ella en la declaración nos aporta una serie de nombres que consideramos eran importantes, tenían un viso de certificación, de credibilidad, para ir armando nuevamente una especie de hipótesis que desde la primera fase de la investigación, que fue en agosto, septiembre, octubre del año 2020, ocurrido el evento, ese primer trimestre, el Ministerio Público con mucha fuerza impulsó, que era indagar, investigar, ir a fondo en su sector familiar y sus allegados. Sí. Hubo trabas. Aquí permítame preguntarle, fiscal, hubo obstaculizaciones. Hubo además intentos de establecer distintas matrices o narrativas acerca de lo que había pasado con el profesor Lanz. Y eso torpedió esa fase de investigación primera, donde nosotros estábamos con mucha fuerza entrevistando,
incluso con expertos psiquiátricos, con polígrafos, con especialistas, a Maggi Kumare y todo su entorno. Y siempre salieron mintiendo. En todas las experticias psiquiátricas aparecían mintiendo, ocultando información, contradiciéndose, por ejemplo, en las horas de salida de ese sábado 8 de agosto, ¿sabes? En donde ella dice que salió de su casa a las 8:30, dejó a Carlos Lan durmiendo y ella le deja el desayuno que consistía en arepa y un café. Y luego se fue. ¿A dónde? Al INSE. ¿A qué? Semana radical, plena pandemia, COVID a millón, supuestamente a entregar el INSE. Y tenía que hacer un operativo de limpieza, de pintura, porque le estaban pidiendo el desalojo de ese local, algo así como que iban a mudarlo, iban a cerrarlo, etc. Entonces, le decíamos, ¿y por qué no lo hiciste un lunes, un martes, en una época que no tuviera la semana radical? ¿Por qué escogiste ese día? No, porque el desalojo inminente era el lunes. Y cambiaba de parecer entre una y Entrevistamos al otra presidente vez. del INSE y nos reveló que no pidieron desalojo de ese local, que eso era mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. indagaban los fiscales por qué mintió en esto, por qué mintió en lo otro. Había una hora que nunca ella explicó. Su salida de la casa dijo a las 8:30, dejándolo durmiendo a él, cosa rara. Normalmente todos los amigos y allegados de Carlos Lan dicen que él se paraba a las 5 de la madrugada. Más bien nunca dormía, se paraba tarde. Luego, en esa hora de 8:30, 9:30, donde presuntamente ella lo deja durmiendo, ella no explica qué hizo. Una persona que incluso recuerda cosas en las entrevistas de hace 15, de hace 10, de hace 20 años, no recuerda qué hizo ella entre las 8 y 9:30. ¿Por qué? Porque ahí ella apagó los teléfonos. Lo vuelve a aprender a partir de las 9:30, ella no explica, para que veas que la investigación ha sido minuciosa. Y aparece en el INSE. Obviamente que esa fase que te narro fue muy incisiva en ese entorno y ahí es donde yo digo, viene una segunda fase de la investigación con el comité que ella lidera. Yo estoy hablando de ella, yo la señalo a ella. Ella crea un comité con Tito Viloria y otras personas, Zaida, la esposa de Tito Viloria, para empezar a, en mi opinión y mi tesis, obstaculizar el trabajo del Ministerio Público y los órganos auxiliares. Y lanzar una matriz para darle un móvil político a algo que no tenía un móvil político. Y públicamente comenzaron a decir esto, que Carlos Lanz, eso en respuesta a lo que yo hablaba en las ruedas de prensa y en lo que yo tuiteaba, no había desaparecido voluntariamente de su casa. Yo decía que sí, y hasta ahorita lo digo. Él salió de su casa sin rastros de violencia interna ni externa, sin que las cámaras de seguridad revelaran fuera, había una que hubiese habido un secuestro a mano armada. Ellos decían que entraron a la casa a secuestrarlo. Ve las contradicciones sin mostrar pruebas. Decían que fue extraído por el Mossad israelí, cosa que incluso hasta hace 2 días, entrevistado Tito Viloria, que está imputado y privado de libertad, decía que fue así, que él los trajo el Mossad israelí, se lo entregó a la CIA, que a su vez se lo entregó a los paramilitares colombianos, y luego la 4 patas de la mesa. Terminaron diciendo ya en este último año que había sido el Estado venezolano. Yo pregunto, ya va, cuando tú dices el Estado venezolano, tienes que señalar cuál órgano de seguridad del Estado venezolano. Si es policía, ¿cuál de las policías? Claro. Regionales, científicas, municipales, nacionales, ¿cuál? Si es un órgano auxiliar de justicia militar, ¿cuál? ¿Qué tipo? ¿Qué nombre? No, nada. Ellos no señalaban absolutamente nada porque era una mentira. Para uno, obstaculizar el trabajo nuestro, para inhibir, creyendo ellos que iban a inhibir el avance de la investigación del Ministerio Público, para distraer la atención del verdadero móvil que nosotros estábamos indagando, tenía avisos de económicos, para algunos allegados decían pudieran haber sido pasionales,
Pero lo que nosotros no veíamos de ningún lado era que pudiera haber sido político, esa extracción de un Estado. Involucraron a 2 estados, a 3 estados, Israel, Estados Unidos, Colombia, pero no cuadraba. Una persona que estaba ya con 75, 74 años de edad, relativamente solo dedicado a la escritura por su avanzada edad, por la misma pandemia, porque el hecho ocurre en plena pandemia, cuarentena radical. ¿Cuál era el motivo que 3 potencias extranjeras y finalmente el Estado venezolano lo desapareciera? Entonces allí te voy con la señora sí. Marjorie Acevedo. Ella revela y permítame dice, preguntarle una cosa fiscal. Es importante, Tatiana, permíteme esto. Ella dice algo revelador en la entrevista. Uno que desmonta esa, vamos a decir, épica que Maggie Kumare quería dar. Uno, ella dice que no lo atendía. No le daba comida ni desayuno, porque nosotros le decimos, mira, ella le hizo el desayuno supuestamente. No, ella nunca hacía desayuno. Él nunca se levantaba a las 8:30. Él madrugaba. Entonces le preguntamos, ¿y usted estaba en la casa? No. ¿Por qué? Una semana antes, dice ella, yo había sido despedida. O sea, me habían dicho que mis servicios ya culminaban una semana antes del 8 de agosto, es decir, finales de julio, 1 de agosto. La señora se va de la casa, porque la echan, la botan. Se va para una residencia en Maracay. Y mira este detalle, Maggie Kumare va a la casa y le quita las llaves de la casa. Alguien que era como de la familia, 20 años viviendo allí, le quita las llaves. Algo así como, mira, no te queremos ver ya ni en pintura. ¿Por qué sería? Bueno, ya lo reveló aquí ahorita, pues. ¿Y por qué cree usted, fiscal, que pasó tanto tiempo para que ella revelara todo esto tan porque grave? Porque fue detenida. Si no, no lo habría revelado. Porque la entrevistaron fiscales, la entrevistaron policías y ella dice, 1, ella lo vejaba. 2, lo humillaba. 3, nunca lo atendía. Ese señor andaba prácticamente solo, lo que se medio cocinaba algo, si acaso. Y lo más grave, ella señaló que ella tenía 2 amantes. Anotamos los nombres, Glenn Castellanos, Oliver. Y nosotros le referíamos, pero esos amantes, ¿qué cualidad pudieran tener? Que, bueno, ellos siempre se la pasaban en la casa, ella trabajaban con ellos, el tal Glenn Castellanos le hacía mandados, era como una mano derecha para cosas que ella no podía saber. El otro Oliver trabajaba con ella en el INSE, iba para acá, iba para allá. Bueno, mira, vamos a entrevistar a estas 2 personas. ¿Ves cómo todo fue una escala? Sí. Y Glenn Castellanos menciona a Tito Viloria como colaborar. Alguien supuestamente también cercano a la familia. Bueno, vamos a entrevistar a Tito Viloria. Nos los trajimos a todos desde Maracay y a ella de Menegrande, Zulia. ¿Qué fue lo revelador cuando entrevistamos a Glenn Castellanos, uno de los amantes de ella, que confiesa? Él dice, mis años como amante de la relación sentimental son desde hace 20 años, decía él. La relación de Maggie Kumare con Carlos Lang es de hace 30. Ok, digamos que cada quien pudiera asumir si quiere tener una relación extramatrimonial como quiera, pero aquí hay un detalle. Glenn Castellanos no solamente dijo eso, dijo que cuando yo le pregunto, porque yo puedo como fiscal general entrevistar. Usted mismo hizo las entrevistas, fiscal, ¿y por qué usted decidió hacer las entrevistas? En las primeras horas, antes que pasaran las 48 horas, ¿Por qué lo hizo usted directamente? Porque yo lo he hecho en otros casos. Cuando fui defensor del pueblo, yo fui presidente, dirigí la comisión de investigación de la masacre de El Callao, conocida en aquel momento, no sé si recuerdan ustedes, como la masacre de Tumeremo. Ocurrió que un grupo de mineros fueron desaparecidos, no se sabía quién, y empezó la conjetura opositora que era la Guardia Nacional que los había masacrado y matado. Otros decían que no había pasado nada. Mi equipo de Defensoría del Pueblo en aquel momento en Bolívar me refiere de manifestaciones de las madres. Yo soy en eso muy intuitivo. Cuando tú ves una madre, yo vi una foto de una madre de 70, unas abuelas de 80 años con las caras de sus hijos pidiendo ¿dónde está fulano? Yo dije, aquí hay que ir a fondo. Como defensor del pueblo que me tengo que velar por los derechos humanos, alerté sobre el tema y ahora usted decide...
investigué los hechos personalmente, entrevisté testigos que me revelaron a mí en lo personal, en las entrevistas, dónde estaban, dónde habían ocurrido los asesinatos y dónde pudiera haber existido el autor intelectual, que terminó siendo la dueña de una finca, que con un capataz nos llevó, adivina dónde, a la fosa donde estaban los cuerpos. Entonces, me tocó luego dirigir la comisión de investigación. Siendo defensor del pueblo, tenía las atribuciones para investigar en materia de violación a derechos humanos, desapariciones, sobre la llamada masacre de Barlovento, campesinos que desaparecieron de repente en un operativo que hizo algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Barlovento. Comenzamos a hacer las investigaciones, entrevistamos a los familiares, entrevistamos soldados, logramos que uno de los soldados nos llevase al autor material de los hechos, que terminó siendo un teniente coronel y varios tenientes que están detenidos por la fuerza y la fortaleza que luego tuvo el Ministerio Público ya durante mi gestión, porque estamos hablando que la masacre de Barlovento ocurrió en el 2016, ¿no? Yo me hago fiscal general, me designan fiscal general de agosto del 2018. Por lo tanto, tengo conocimiento extremo de ese caso, ya en esta segunda fase. Entonces, ya uno puede, uno tiene atribución, uno tiene cualidad para poder entrevistar. Y lo hice, te estoy narrando estos casos, pudiera narrarte otro, pero me lo reservo. Donde uno tiene, mira, la preocupación de llegar a la verdad. Porque yo he supervisado toda la investigación, hablando con los fiscales, entrevistándome con ellos periódicamente, con el órgano auxiliar. Armamos en abril una mesa técnica que me tocó dirigir, donde participó el ministro de Relaciones Interiores, el viceministro, todos los jefes policiales, y dijimos, vamos ahora a una tercera fase de investigación para llegar a la verdad. Incluso, si me permite, se lanzó una recompensa. Recordamos que se lanzó una recompensa. O sea, esa recompensa hablaba de que veníamos ya con otra visión de llegar a la verdad. Un poco para atraer un sector que pudiera estar allí escondido y participante en los hechos. ¿Qué pasa ahora? Marjorie nos lleva a Glenn Castellano. Glenn Castellano habla, cuando yo lo increpo y le digo, ¿por qué crees tú, en caso de que fuese Maggie Kumari, la responsable, la presunta autora intelectual del hecho, ella buscaría desaparecerlo y matarlo? Y él allí revela una posible teoría de investigación. ¿Cuál era? Él dijo los negocios turbios de corrupción que ella tenía con los proveedores del INSE, las peleas permanentes con Carlos Lanz sobre el comportamiento corrupto de ella. Oye, esa es otra línea de investigación, fiscal. Obviamente, si ¿quiere un poquito de agua, fiscal? Sí, no. Obviamente que sí, tú tienes razón. Y está comprobado, yo lo dije ya varias veces. Esa fue la línea de investigación que a partir de esta nueva etapa, estamos hablando del mes de julio, donde te digo, nosotros tenemos sin dormir prácticamente en duermevela desde el pasado sábado. El viernes. Estamos a viernes, ¿no? Estamos a viernes. Entonces, a mí me ha tocado amanecer haciendo estas pesquisas, interrogando, etcétera. Me corresponde, aquí ningún pirata del derecho, uno por ahí salió diciendo que un fiscal general no le corresponde hacer entrevistas. Por Dios, bueno, son gente raspada. Ni siquiera conocen del derecho penal 1 o 2. O sea, si tú eres el titular de la acción penal, lideras la acción penal y tienes subordinados órganos accionales de justicia, tú puedes indagar. Y yo asumí personalmente por responsabilidad de Estado, porque obviamente el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, incluyéndolo, está sumamente, siempre desde que ocurrió el hecho hasta ahora, preocupado por lo que ha pasado, por todo lo que ha ocurrido, sin descartar ninguna teoría de nada. Y bueno, mira, Glenn Castellano nos lanza primera esa, vamos a decir así, línea directa ya del por qué sería ese el móvil. Y aparecen entonces las otras personas luego que son detenidas en posteriores después. Interrogatorios va diciendo más cosas. Entonces él ya se está asumiendo no solamente
delator sabiendo algo sobre el móvil. Mira esto primero. Lo antijurídico que es aquí. Lo negativo. Oye, alguien que por corrupción quisiera desaparecer a alguien. Pero él dice que lo suponía. Ya en los otros interrogatorios, sucesivas horas, él va diciendo cosas como esta. ¿Y continúan los interrogatorios de Glenn Castellanos, Pero escucha, fiscal? escucha, él va diciendo cosas como esta. Aparte de eso, ella, mira esto, es la autora intelectual. En otra escala de su delación, previa a hacerla en el tribunal, él dice, definitivamente, confiesa, bueno, mira, ella a mí me contactó 3 meses antes del hecho, 8 de agosto, me contactó en el mes de junio, julio, agosto, 3 meses antes. ¿Para qué? Me dice, te voy a dar $8,000 y quiero que, ya estoy harta de las peleas con, yo estoy repitiendo lo que textualmente Lo que dijo Glenn ha Castellanos. revelado y ha dicho Glenn Castellanos ante el tribunal y ante el Ministerio Público, ojo, porque todo esto que te estoy narrando aquí en vivo, él lo dijo el pasado día jueves ante un juez, Tribunal Cuarto de Control y Terrorismo de Caracas. Ya entonces hay un autor intelectual. Una suma muy alta, fiscal, además, $8,000. Él incluso dice que quedó una deuda de $50,000 más. ¿A quién? A unos pranes. Señala nombres. No lo voy a decir acá. Nombres, los nombres, los seudónimos de los sicarios. ¿Y están identificados, fiscal? Están identificados, uno de ellos detenido, donde él dice, incluso el lugar donde ellos operan, él dice que como él estuvo preso en Tocorón, Glenn Castellanos duró 1 año preso en Tocorón, entre el 2010 y 2011, y previamente entre el año 1997 y 2000 estuvo preso por asalto a mano armada a un banco con fusil en Barcelona, atracó un banco en Barcelona, duró 3 años preso en Puente Ayala, cuando Puente Ayala era una de las cárceles más peligrosas de este país. Y luego duró 1 año preso, 2010-2011 en Tocorón. O sea, entonces ella lo busca a él porque además de ser expresidiario, 2010-2011 estuvo por robo de carros, de vehículos, etcétera, porque tenía contacto con el pranato de Tocorón. Entonces ella le dice, búscate cómo salir de este señor que ya no aguanto más la lidia, las peleas permanentes que tengo con él, porque se opone a que yo haga mis negocios, mis cosas. Es lo que él delata, lo que él dice ante el tribunal. Él contrata entonces a estos sicarios que posteriormente son los que ejecutan materialmente la acción abominable de matar, desaparecer a Carlos Lán. Entonces fíjate tú que ves lo antijurídico estaría en la contratación, muerte por encargo de utilizando sicarios de una persona, en este caso Carlos Lán. Su desaparición, el pago obviamente, homicidio, sicariato, simulación de hecho punible, encubrimiento, también están los actos atípicos y también antijurídicos de corrupción. ¿Y la brutalidad del crimen, fiscal? Por supuesto, o sea, yo quisiera en ese caso no detallar mucho por razones supuesto, obvias, así mismo y respeto a tu audiencia. De acuerdo. Pero la pregunta es si eso también tiene un peso crimen. desde lo judicial ante la brutalidad cometida Sí, por el crimen. Todo asesinato es brutal, sea como fuere. Si lo acompañas de una desaparición, doblemente así. Claro. Y si los autores intelectuales y materiales simulan el hecho punible, también. Entonces, no es que Glenn Castellanos dice, yo vi cuando pasó y ocurrió esto. No, es que él dice, yo participé. Él admite los hechos. O sea, no Sí. estamos hablando de cualquier testimonio. Estamos hablando del testimonio de alguien que admite es criminal y es responsable en la desaparición de Carlos Lán. ¿Ves lo importante de...? Sí. Porque alguna gente interesada pudiera decir que eso no tendría plena prueba. ¿Cómo que no va a tener el testimonio, la admisión de los hechos, la delación ante un tribunal de alguien que se autocalifica responsable de la acción? Con todo Claro, sí. entonces él allí nombra a una serie de personas, Tito Viloria supuestamente, según él, estamos en presunciones, en etapa de juicio, ¿verdad? En audiencia preliminar acaba de ocurrir jueves y viernes, ahora viene
los 45 días para acusar y luego todo lo demás que implica la fase de juicio. O sea, la fase preliminar, la fase intermedia, la fase de juicio, etc. O sea, estamos en ese proceso apenas. Yo quiero destacar a la audiencia nacional e internacional, tuya, Tatiana, y de Telesur, ese hecho. O sea, no es que el caso se cerró, no es que ya terminó la investigación, no, sigue en curso. Y en estas fases, con ¿qué estos investigación elementos. continúa, fiscal? Allanamientos, pesquisa, lugares de interés, personas que son necesarias para el Ministerio Público tomar como indiciados, como testigos, y en ese sentido han ocurrido las audiencias de imputación, si me permite, yo creo que es bueno señalarlas, luego de más de 200 diligencias en 2 años. Hay que ver lo que significa la diligencia, por ejemplo, experticia forense, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, verificación de puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Guárico, Bolívar, Aragua y Caracas y lo que queda todavía, experticia psiquiátrica. Entonces, mira, son 200 diligencias o más que involucran alguna de estas experticias que te estoy mencionando, que van arrojando todo esto para entre miércoles y jueves de esta semana nosotros haber imputado con privativa de libertad a Maggie Kumare, a Glenn Castellano, si me permite dar algunos de los nombres de las personas involucradas en este abominable hecho: Diego Alexe Atertowa Tamayo Nader Ender, Aleska Berenice Gil Kumare, Aviala Esperanza Lanz Kumare, Eli Enrique Pinto Moreno. Ella es la hija del segundo matrimonio del profesor Lanz. Sí. Zaida Elizabeth Suárez, Darwin Alejandro Zambrano, Oliver Alexander Medina Sánchez, Glenn Rafael Castellano Hernández, que es el delator y que admite los hechos, Tito Viloria, o sea, Tito José Viloria Carrillo, que según la delación y la versión de Glenn Castellano, presuntamente es el que saca a Carlos Lanz de su casa. Él es Eduardo Becerra Pulido, capataz de la finca del coautor, José Antonio Pinto Moreno. Bueno, mira, todos ellos entre jueves y viernes han sido imputados por diversos delitos. No todos tienen el mismo delito, no todos tienen la misma antijuricidad, la misma tipicidad penal, no. Por ejemplo, en el caso de Glenn Castellano aparece como coautor, testigo presencial y delator. Tito Viloria aparece como coautor, parte del círculo de amistades de Carlos Lanz. Elis Eduardo Becerra Pulido aparece como capataz de la finca. Ahora tú me dirás, ¿cuál fue la corrupción? Bueno, mira, todo este blanqueo de capitales que hace Tito Viloria, según destaca Darwin, ex yerno de Maggie Kumare, fue pareja de una de sus hijas, de primer matrimonio. ¿De cuánto dinero aproximadamente se puede establecer en este momento, no te pudiera referir, fiscal? porque te hubiera, fíjate tú, en el Aliesca Berenice Gil. Este Darwin dice y confirma así de frente, mira, ve, Tito Viloria le blanqueaba los capitales, le legitimaba toda la corrupción que hacía Maggie Kumare para obtener, dijo, una finca en Cojedes, se llama La Fortaleza, una casa de playa en Tucacas, 2 apartamentos en Maracay, dicho por Darwin y ratificado también por Glenn, fíjate, ya son varios. Glenn dice que ella con un círculo de proveedores a cada uno le metía sobreprecios a esas contrataciones para darle esas coimas, esas comisiones posteriormente a sus amigos, Tito Viloria y viceversa, ¿no? Ella le subía para que le dieran a ella un porcentaje y ella a veces lo repartía con estos sujetos. Glenn Castellano, Zaida, la esposa de Tito Viloria, ¿no? Fiscal. Que ya la mencionamos en
en algún momento Zaida Sí. Elizabeth Suárez. Entonces, fíjate, hay antijuricidad. Es decir, existe un hecho negativo, cruel. Hay un móvil, que yo Están quiero las decirlo a la pruebas. opinión pública acá. En algún momento quisieron decir que era político. El Mossad israelí con la CIA, con paramilitares colombianos y con agentes del Estado venezolano. Imagínate la escala, Sí. pero sin mostrar una prueba siquiera, Tatiana. O sea, De la vinculación de sin algún ente mostrar del una Estado. prueba, nada. Hay fiscal, hoy un comunicado del Comité por la Búsqueda ante la desaparición del profesor Lanz, donde dicen que nunca trataron de obstaculizar el proceso, que lo que hicieron fue tratar de ayudar y que ellos no pueden asumirse responsables que la esposa de Carlos Lanz haga parte Bueno, de mira, ese comité. Yo no ¿Usted qué hago cree? polémicas de ese nivel, solo te digo con las pruebas en la mano que el comité cuya líder, jefa, no había otro jefe, tenía un solo jefe, Maggie Kumari. ¿Quién era la jefe del comité, del llamado Comité de Búsqueda de Carlos Lanz? Maggie Kumari. Ya. Ella era como decir la presidenta del comité, o la secretaria general. Los demás podían ser colaboradores. Refería que sí, que era la CIA, que era el Mossad israelí por venganza, un hecho que había ocurrido casi 40 y pico años antes, donde el propio Lanz pagó cárcel por ello, 10 años, es decir, judicialmente estaba saldado hacía décadas. Entonces, por venganza. Mira, si fuese así, tú te imaginas. Eso lo decía el comité. Pero luego, en la última etapa, de frente ya venían con que fue toda esta gente con colaboración de agentes del Estado. Imagínate qué cosa descabellada. Mira, pero no presentaron una prueba. ¿Cuál agente del Estado? ¿Qué órgano policial? ¿Qué órgano auxiliar de justicia? ¿Quiénes? Entonces, obviamente... ¿Será entonces que cuando eran ellos varios comités fiscal No, que había? yo digo que era la coartada. Porque de hecho sí había la un grupo de coartada. personas en Venezuela con el deseo de ayudar al Ministerio Público en la búsqueda del profesor lugar a Carlos duda, pero Lanz. los manipuló Maggie Kumari. Totalmente. Porque les comienza con esto y otros se pliegan de buena fe tal vez a creerle, pero sin mostrar pruebas, te repito. Entonces, sin duda que sí, se convirtió ese comité que lideró, cuya presidenta, secretaria general era Maggie Kumari, en total obstaculizador de la justicia. Porque tú no puedes paralelamente llamarte comité de búsqueda. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a buscar? Mira todas las experticias que te mencioné, 200. Tú sabes costos, días, hombres, logística que ha utilizado el Estado venezolano, el Ministerio Público y órganos auxiliares para esto, movilización de aviones, helicópteros, carros, drones, expertos, policías, luminol, unidades criminalísticas movilizándose en varios estados, fiscales trabajando, policías. Mira, eso amerita, estamos hablando de una investigación de alto nivel que siempre explicamos, la estábamos haciendo así, incluso cuando había silencio de parte nuestro comunicacional, porque yo no tengo por qué estar a cada rato dando una rueda de prensa sobre el caso Carlos Lanz. La di 3 veces, 2, fíjate, una en la primera etapa, otra en la segunda y esta en la tercera etapa. No sé si me capta. Sí, por Entonces, supuesto que ¿qué sí. ocurre? Y la familia estaba al tanto de cómo avanzaban las Mira, investigaciones. cada vez que yo daba una declaración, Maggie Kumari se irritaba y salía a ofender la acción del Estado venezolano y del Ministerio Público, diciendo que por qué yo decía que la desaparición de Carlos Lanz fue voluntaria, que no fue violenta. Pero es que no fue violenta, fue totalmente pacífica. Él sale con alguien de su extrema confianza. Aparte de Tito Viloria era Maggie Kumari, porque ella se pierde en una hora y no le abre la celda, claro, y aparece luego en el INSE haciendo un operativo de limpieza en la época en que nadie salía de su casa, con temor a ser contagiado del COVID-19 y morir, estar hospitalizado, entubado. Ah, no, ella se tiró 9, 8 horas en el INSE y después aparece a las 6 y dice, desapareció Carlos Lanz, no lo vi. Su hija, ¿por qué se levanta a las 12 del mediodía? O sea, fíjate, todo como que nadie, dentro de la casa no lo vio nadie. La mujer de servicio había sido votada, o sea, la despidieron. Ah, mira, aquí yo puedo pensar que había una coartada,
perfecta, que dijeron ellos, para que nadie vio, nadie oyó. Estoy, Entonces, fiscal, a punto de despedirlo, pero me queda una pregunta por hacerle. Además de la línea de investigación sobre la corrupción, ¿qué otras líneas, producto mismo de la desaparición y el asesinato del profesor Lanz, se mantienen? ¿Usted cree que prácticamente con todos los hechos, lo que nos ha narrado, lo que contó en la rueda de prensa, están los hilos atados? hasta ahorita esta es la línea de investigación que tenemos ahorita. Las constantes choques entre Lanz y Kumare por estas acciones donde podemos ver hay corrupción propia, hay legitimación de capitales y donde, fíjate, Glenn Castellano, cuando yo lo interrogo en las primeras de cambio, lo entrevisto, yo le decía, ¿dónde estabas tú el 8 de agosto? Sospechando de él, pero sin tener todavía nada, o sea, pero me daba, ¿cómo te explico yo? Intuición, Cierta tal vez. grima, cierta intuición, son años de trabajo, son Sí. años de estudio. Yo soy activista de derechos humanos desde el año 1977. ¿Y qué investiga un activista de derechos humanos? Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Entonces tú dices, bueno, pasó esto aquí. No, dice que la policía no fue, dicen que tal miembro de la Fuerza Armada no fue. Te estoy hablando de los años 70, 80, 90 y en esta etapa que me ha tocado ser, por ejemplo, bueno, defensor del pueblo, fiscal, o cuando fui constituyente, que nos tocó redactar el título de Derechos Humanos de la Constitución. Es decir, uno tiene una experiencia, por Dios, en averiguar qué ejecuciones extrajudiciales, que son asesinatos, tortura, desapariciones forzadas en la época de la Cuarta, violación a domicilio, violación a la integridad física. Por Dios, entonces, ¿qué te pasa? Le digo yo a alguno. Uno llega a tener no solo la intuición, sino yo tengo enfrente a este sujeto que sé, uno, estuvo 3 años preso en Puente Ayala, en la peor época de Puente Ayala, por atraco a mano armada de un banco. Luego, de 2010 a 2011, preso en Tocorón, uno de los pranatos más terribles del país, por hurto de vehículos y pertenecía a una banda que robaba carros. Yo lo tengo enfrente, ¿qué puedo pensar? ¿Que es un niño de la calidad, que es un monaguillo? No. Este hombre, yo decía, está metido en esto y está ocultando información. Entonces, cuando él suelta el móvil, que pudo haber sido el tema de la corrupción, yo le pregunto, ¿qué hiciste tú el día 8 de agosto? Mira este detalle. Él agarra y me dice, yo fui a entregarle a Maggie Kumare un libro que se llama El Sambo Andresote. Ve que hasta lo anoté. El Sambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. Yo digo, un libro tú. Y ella te lo pidió, sí. Ella desesperada, un día anterior, o sea, el 7 de agosto, me dice, por favor, te vienes a las 10, 10 y media al INSE, que voy a hacer un operativo de limpieza, a entregarme el libro. O sea, el poeta Glenn Castellanos, el bibliotecario Glenn Castellanos. Yo le digo, mira, tú siendo un atracador de banco, un hombre que casi la mitad de su vida ha estado preso en estaciones de policía, tú eres ahora un bibliotecario. O sea, tú eres director de una biblioteca. ¿De dónde sacaste ese libro? Pero fue la coartada. ¿Se la lleva? No, para yo estar ese día ahí. Luego él dice que fue la coartada para él entregarle a ella el parte de Guerra Sucia, que es decirle, mira, ya Carlos Lanz ha sido entregado a los sicarios que van a ejecutar el crimen. Los fiscales le preguntan este detalle a Maggie Kumare en los interrogatorios. Mira esto, le preguntan, ¿usted el día 8 de agosto se vio con Glenn Castellano en el INSE, sí o no? Sí, lo vi. ¿Por qué? Porque él fue a entregarme el libro El Sambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. El fiscal le dice, pero explique, ¿por qué usted no se lo pidió a una colega profesora? ¿Por qué no se lo pidió a alguien que sea letrado? ¿Por qué se lo pide a un atracador de banco? Ella dice, bueno, porque él es amigo mío y él es un lector, él lo tenía. Y yo ese libro se lo iba a regalar a un dirigente social afrodescendiente. Mira, eso no se lo cree nadie. Ojo, lo acaba de decir ella hace 24 horas, confirmando que Glenn Castellano estuvo ahí a darle un libro. Mira, 2 más 2 son 4.
No sé si me estás entendiendo, por favor, Por supuesto. la opinión pública. Entonces, obviamente, Todo lo hemos estos son entendido, indicios, fiscal. estos son elementos de convicción. Hay que entenderlo, ¿no? Para luego enredarse, contradecirse y no explicar dónde estaba ella de las 8:30 a las 9:30. Yo puedo calcular que ella lo saca también. Se lo pudo haber entregado a Tito Viloria, porque hay un detalle: nunca salía Carlos Land de su casa sin avisar para dónde iba. Ese día, dice Maggie Kumare, fue la primera vez que lo hizo y rompió su protocolo de seguridad. Pregunto, ¿cómo puede ser eso posible en alguien que era extremadamente vigilante de cuándo salía, cómo salía, Claro. llamaba y avisaba? Casualmente ese día no lo hizo. Y casualmente ese día se le ocurrió a Maggie Kumare, se le ocurrió limpiar la sede del INSE. O sea, yo siento que efectivamente, a pesar de que estamos en una fase... Tengo que despedirlo, fiscal, Sí. pero los hechos, ¿cree usted, por todo lo que nos ha narrado, por las experticias que se hicieron, están claros ante Mira, la yo opinión pienso pública? que preliminarmente están claros, porque yo soy muy, yo lo dije en la rueda de prensa el pasado miércoles, estamos en una fase preliminar. Apenas ocurrió jueves y viernes la fase de imputación. Vienen 45 días, vendrá la fase de acusación. Luego vendrá la fase de juicio. No sé si me captas. O sea, Hay un proceso hay un que proceso continúa. que apenas está empezando. Que apenas está empezando, pero que tenemos estos elementos para haber hecho lo que hicimos entre jueves y viernes, que es primero la audiencia de delación del imputado De Glenn Glenn Castellanos, el jueves, y la del viernes, la de los 12 restantes que él fue señalando. Y que, por cierto, muchos de ellos confirmaban, por ejemplo, Tito Viloria confirmó que sí, que él le pagaba comisiones confirmado, o sea, escrito. Yo le pagaba comisiones a ella del trabajo que ella me daba. Darwin dice que él era el que le blanqueaba los bienes y los ponía a su nombre. Todos vinculados con la claro, línea de investigación de corrupción. Sin duda, y son personas cercanas a ella. Diego también dice parte de lo que aquí te narro, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante indicios de mucha fuerza que van más allá de una conjetura y que también tiene algo revelador. Glenn Castellanos no es solamente un testigo que yo venía pasando y vi. No, él dice, yo participé, yo soy coautor, yo admito y voy a delatar, pero aparte soy testigo de lo que ocurrió. Eso te da un elemento de carácter jurídico que te permite investigar toda la tipicidad y la antijuricidad que ha ocurrido. Muchas gracias, fiscal, por todos esos detalles, por tomarse este tiempo para contarle a toda nuestra audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo por todos esos detalles de un caso sobre el que millones y millones de venezolanos y venezolanas pues han llorado y lo han sentido como propio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, a Patricia, a Madeleine por haberme invitado. Muchas gracias.